Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. En esta ocasión me estaba preparando para realizar dos videos. Aquí les voy a dejar algo para darle un spoiler. Para subir al canal dije, bueno, pues vamos a añadir un tercero, que es un perfume de Armaf, que no sabía que tenía esa línea. Este es el Armaf Niche Sapphire. Una fragancia que, bueno, no tengo ni idea. De hecho, por eso decidí hacer este unboxing, primeras impresiones, ya que no quiero mezclar los aromas. Y dije, bueno, pues nada, vamos a matar tres pájaros de un solo tiro. Y aquí vamos a hacerle el unboxing. Este lote es de 2021. Ahí pueden ver, está, según dice la fecha, está próximo a vencer. Pero bueno, falta casi un año. Y vamos a darle entonces. Vamos a hacer el unboxing para ver qué tal. Ustedes vayan dejándome en los comentarios ahí. ¿Qué tal con este perfume? Las informaciones del lugar. No sé absolutamente nada de esta fragancia. Véanla ahí. Vamos a sacarla de la caja. Bastante pesada. Realmente. Bastante pesadita. Y, miren. Viene así. Está bastante elegante. Vamos a ver la botella. Madre mía, esto sí pesa. Bueno, básicamente viene así. Es, bueno, un punto extra ahí. La botella bastante pesada. Voy a dejar esto. Así que básicamente vino súper protegida ahí adentro para ser colocada directamente ya en el cilindro y poner la caja aparte. Este material se siente como la pana negra, ¿verdad? Ahí ustedes la están viendo. Bastante elegante se siente esta parte aquí, miren. Muy bonito todo. Ahí tenemos la fragancia. Bien chula. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver qué tal. Vamos a darle las primeras impresiones. Se siente fresca. Vamos a ver la atomización. Buenísima. Esto da clasicón por todas partes. Miren el detalle ahí. Óyeme. Realmente se siente muy bien. Muy bueno. Una salida brillante, cítrica. Es una fragancia. Se siente un tanto clasicona, vintage o algo tipo más conservador. Un aroma fresco. Se siente espolvoreado. Quizás de fondo tiene unos matices del vetiver. Se le puede sentir un poquito también manchoso o terroso. Sobre todo te da la sensación de bastante tranquilidad. Es una fragancia que se ve que brilla más en el verano. Se ve mucho más inclinado a lo femenino. A lo masculino. Esta es puramente masculina. Fresca. Un poco altalcada. Terrosa. Se siente bastante bien, de hecho. Es como un olor tipo renovador ante tantos aromas tan comerciales que actualmente tenemos. Este puede ser el aroma favorito. Tiene la sensación de poder llegar a ser un aroma firma de temporada. Se siente bastante limpia, casi como el jabón de Cuava. Sí, bastante profundo. Está haciendo una transición que se siente como si tuvieras acabado de salir del baño, dándote una ducha con agua bastante fría, pero no con un jabón de olor tipo miel, nada de eso. Un jabón puro, Cuava, una limpieza muy profunda tiene. Y esta evolución que está marcándose ahí, pues deja ver que sí va a brillar muchísimo y te hará resaltar bastante con ese toque de limpieza. Aparte de las sensaciones que creo que he estado percibiendo, que ya te la he dicho en este video, pues la cosa va marchando bien. No sé si esta es una fragancia original totalmente o es una inspiración. Ahí también me gustaría que ustedes me dejen en los comentarios este dato. Un aroma que más que sentirse vintage, pues es para mí bastante familiar. Lo que hay es que todavía
no caigo cuál es el aroma al que me está haciendo referencia constantemente. Y de verdad, no te lo voy a prometer, pero muy posiblemente le daré tanta mente que caeré a cuál perfume es que estoy sintiendo que se parece. Y ahí sí te lo voy a decir cuando le vaya a hacer la reseña completa a este perfume. Te lo menciono porque, bueno, quizás si para mí es tan familiar, pues quizás para ti también te resulte un perfume que, aparte de que ya se sabe que es un poquito conservador, pues quizás esto les resta el que se haga tan familiar a, bueno, ese toque tan original. Por lo que creo que este perfume sí es encantador, ¿verdad? Pero no es demasiado novedoso. Aunque se sienta clásico, que muchos dirán, bueno, si se siente clásico, pues no puede ser muy novedoso. Sí, no. Sabemos que hay fragancias que recuerdan la esencia clásica, utilizando la mezcla de diferentes notas olfativas que comúnmente se utilizaban hace años, pero puede la fragancia aún así ser novedosa, ser distintiva, que no te haga referencia a algo tan familiar. En este caso, pues mantiene esas dos cosas. Es bastante familiar, por lo menos en mi persona, y bastante conservador también. Haciéndote un resumen: fresca, ligeramente talcada, algunos matices también como el incienso, terroso, cítrico, y está haciendo una evolución bastante buena. Está bastante chula la fragancia, muy de momento la estoy recomendando. Más adelante voy a subir un video completo donde hablo de su desglose completo, la duración, rendimiento, su evolución. Y bueno, déjenme en los comentarios a ver. Y antes de que te vaya, mira, aquí en este lado te voy dejando una reseña bastante encantadora. Dale un ojo, dale un chequeado y me dejen en los comentarios a ver qué es lo que es.